Llegó el viernes y eso significa otro resumen más de lo que pasó esta semana en el mundo de Apple y te traigo más detalles de lo que se ha encontrado en esta versión final de iOS 26.4, recomendaciones de Apple para las personas que tienen iOS 13, iOS 14 y los primeros detalles con más evidencia de lo que la compañía estará haciendo con iOS 27. Así que comencemos. Comencemos hablando del teclado y es que en mi video de la versión RC de iOS 26.4 te conté cómo la compañía había resuelto el problema de que el teclado no estaba funcionando bastante bien cuando escribes bastante rápido, pues al parecer Apple encontró un error en el que los caracteres cuando estás escribiéndolo pues obviamente pues no se muestran cuando estás viéndolo en la pantalla, pues al parecer eso se ha resuelto para que entonces el teclado sea mucho más preciso ahora bien, en mi caso durante los pasados días utilizando esta versión RC, sin duda alguna ha funcionado bastante bien, no he tenido el problema de que se vean las teclas como blancas, como te mostré en mi pasado video, así que por lo menos por ahora todo ha funcionado muy bien. Otro cambio que esta versión RC trae específicamente para las personas que están en un plan familiar, y es que ahora si hay otro adulto en ese plan familiar, pues esa persona no tiene que compartir el mismo sistema de pago que tiene la persona principal de esa cuenta, así que cada adulto va a poder tener su propio sistema de pago. Esto será sumamente bueno para que no tengas que estar peleando con tu primo, con tu mamá, etcétera, de que usó tu tarjeta para comprar una aplicación, sino que cada persona va a poder tener su propio sistema de pago para hacer las compras que ellos quieran y pues ya dependerá de cada persona si quiere comprar eso o no. Otra función que Apple añadió en este lanzamiento oficial de los sistemas operativos para sus dispositivos sería en el Apple TV, y aquí puedes ver aquí mi sala de mi casa. Usualmente no te muestro videos desde aquí, pero cuando vas directamente a la aplicación de Apple TV y bajas un poquito, vas a poder encontrar una sección en la cual pues Apple está dando como sugerencias basadas en diferentes categorías, como puedes ver aquí. Una vez más, esto estará cambiando dependiendo de lo que esté pasando, del contenido, ¿verdad?, que las compañías y otros servicios hayan publicado, para que puedas darte recomendaciones y puedas encontrar esa película o esa serie que más te llame la atención. Un detalle importante es que esto no solamente funciona para las películas o series que Apple tiene dentro de su servicio de Apple TV, sino que también se puede conectar a otros servicios de otras compañías de streaming para poder darte recomendaciones bastante buenas dentro de esta aplicación. Dejemos un lado a iOS 26 y hablemos ahora cómo la compañía está empujando a las personas a que actualicen sus dispositivos, especialmente aquellos que tienen un iPhone con iOS 13 o iOS 14, ya que ya se ha encontrado como una vulnerabilidad dentro del sistema de WebKit, que es lo que utilizan las páginas de internet en la aplicación de Safari para poder mostrar el contenido, y esta se trata de algunos sistemas de explotación como Corona y Darksort, y son bastante interesantes porque esto también permite un sistema de jailbreak y de otras modificaciones al sistema operativo, pero obviamente pues también trae vulnerabilidades que pueden afectar tu privacidad y la seguridad de tu dispositivo, y es por eso que la compañía lanzó esa versión de seguridad que te mostré hace un tiempo en mis videos aquí, la versión iOS 26.3.1 versión A, que sería tratando de resolver este problema de lo que está pasando en Safari. Aquí puedes ver que la compañía en efecto le ha exhortado a las personas con iOS, ¿verdad?, las otras versiones viejas, que actualicen a iOS 15 o iOS 16. Esto llegó el 11 de marzo, pero aquellas personas que no quieran actualizar todavía o que no puedan, no se preocupen, Apple también estará lanzando una versión un poquito más viejita para iOS 13 y iOS 14 para que puedan brincar a iOS 15, porque realmente cualquier dispositivo que tenga estas versiones de iOS puede brincar a iOS 15, pero yo estoy seguro que muchas personas pues no están haciendo esta actualización para poder tener acceso a jailbreak y a otros sistemas de vulnerabilidad que le permitiría a las personas hacer más cosas con su iPhone, pero obviamente tienes que tener en consideración esta parte de la seguridad, que obviamente pues, puedes entrar en que te puedan atacar y robar tus datos. Oye, si eres de las personas que disfrutan de este resumen semanal y todavía no te has suscrito al canal, aprieta el botoncito aquí abajo. Muchas personas ven este video y no se suscriben, así que ayúdame a llegar a los 100,000 suscriptores, ya que estamos muy cerca. Otra gran noticia que nos llegó esta semana fue un reporte mucho más detallado del reconocido filtrador Mark Gurman, que nos habla un poquito más sobre los planes de Apple para iOS 27, y este asegura que Apple no estará haciendo grandes cambios a cómo se ve el diseño de cristal líquido, y eso parece pues que se estará quedando así. El diseño de cristal líquido será algo que estaremos viendo durante los próximos quizás 10 años, porque Apple no suele cambiar eso con bastante regularidad, y
de las razones por las cuales este filtrador asegura que estaremos viendo este diseño, pero simplemente con unas mejorías bastante leves, es que el actual jefe de diseño, luego de la salida del pasado, ¿verdad?, que sucedió hace ya unos meses, Steve LeMay, pues aparentemente fue una persona que también impulsó a que Apple hiciera este cambio de cristal líquido. Así que cuando vemos todo eso, pues podemos prácticamente garantizar que el diseño de cristal líquido llegó aquí para quedarse. Ahora bien, a pesar de que este filtrador asegura que no estaremos viendo grandes cambios a cómo se ve el diseño de cristal líquido en iOS 27, podemos ver lo que Apple ha hecho en las pasadas actualizaciones en busca de mejorar cómo se ve este diseño, y es que en iOS 26.1 pues trajo este sistema para hacer un poquito más opaco y que no se vea tan cristalino y transparente. También vimos cómo Apple nos permite ajustar cuán transparente queremos el reloj de la pantalla de bloqueo, y luego ahora con iOS 26.4, una vez llegue, pues le permitirá a las personas cambiar el reflejo o ese brillo que pasa cuando tocas diferentes elementos en la interfaz de tu dispositivo. Y pues esta cuenta que hace este resumen especula que quizás con iOS 26.5 veamos que podamos apagar esa función que se ven como estos reflejos o estos detalles como más brillosos alrededor de algunos elementos de la interfaz de tu iOS con el centro de control y más. Pues al parecer es posible, esto simplemente es una especulación, que estaremos viendo eso con iOS 26.5. El punto es que Apple seguramente estará haciendo grandes cambios a cómo se ve el diseño de cristal líquido, pero sin removerlo completamente. Y por último, este filtrador también nos trae algunos detalles bien interesantes de algunas funciones que podamos ver dentro de iOS 27 relacionadas a este diseño de cristal líquido, y es que este asegura que Apple estuvo trabajando en traer como un sistema para poder ajustar cuán transparente queremos que se vean los elementos de la interfaz ahora con este diseño de cristal líquido, pero al parecer Apple no pudo finalizarlo dentro de iOS 26. Al parecer encontró varios problemas en cómo es que funciona este sistema para poder ajustarlo y que se vea muy bien alrededor de todo el sistema operativo, pero es posible que Apple entonces lo traiga de alguna manera con iOS 27, quizás también para macOS 27, así que ya veremos qué estará pasando. Sería bien interesante. Aquí puedes seguir viendo cómo sería este concepto que una persona hizo para poder ajustar cuán transparente se vería este diseño de Apple, ¿verdad?, para que no se vea tan transparente, y para las personas que les molesta cuán transparente puede ser, pues que puedan colocarlo un poquito más opaco. En mi opinión, que me gusta este diseño de cristal líquido, todavía encuentro que hay varios escenarios donde este diseño no se ve nada de bien y prácticamente ni se puede leer lo que estoy viendo en mi sistema operativo, así que ya veremos qué estará pasando, pero sin duda alguna iOS 27 será una buena noticia para muchas personas, si es que en efecto podemos controlar aún más cómo se ve este diseño que Apple decidió hacer el año pasado. Y con este último DT te he traído lo más importante que pasó esta semana en el mundo de Apple. Yo en el día de hoy me estaré yendo de viaje, así que seguramente estarás viendo menos videos durante esta semana en el canal, pero no te preocupes, me comprometo en traerte un video completo de todos los cambios y nuevas funciones dentro de iOS 26.4 una vez llegue esa actualización para todas las personas, así que sigue pendiente al canal. Si te gustó este video, dale like y compártelo para que llegue a más personas. Espero que te haya gustado, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.